como veníamos diciendo, estamos hablando del creacionismo, que se basaba en una idea muy difundida en la sociedad de esa época. Estamos hablando del siglo XVIII, 1700, antes también, que había un ser divino que era el que creaba las especies, que había creado al ser humano, y que como todo lo que hace Dios es perfecto, no pueden cambiar las especies. Este concepto es importante porque del creacionismo va a surgir lo que se conoce como fijismo. El fijismo es una idea de que las especies justamente no cambian y no evolucionan con el tiempo porque Dios las creó perfectas, y si cambian, estamos pensando que Dios se equivocó. ¿Por qué les traigo esto? Porque en esa época el contexto histórico, religioso, hizo que las ideas sobre la evolución fueran muy difíciles de aceptar. De hecho, vamos a ver más adelante y lo vamos a charlar, que a Darwin se lo acusó de hereje por decir que las especies cambiaban y que descendíamos de los primates, o sea, que pertenecíamos a los primates, al orden de los primates. Es un ejemplo claro de cómo en ciencias, sobre todo en las ciencias naturales, eh, en la ciencia en general, es una actividad humana y está súper influenciada por la cultura y por la época, ¿no? En que se desarrollan esas ideas. Entonces, en una época en la que la religión tiene mucha importancia y mucha injerencia en la vida cotidiana y en el pensamiento de una sociedad, va a tener influencia en si surgen o no y cómo se desarrollan ciertas ideas científicas. Bien, acá lo que les traigo es el libro, es el original que publicó Linneo. Linneo eh, fue un naturalista, Carl von Linné, o Linneo, bueno, cuando lo hablamos en español, del siglo XVIII, 1753. Él publicó e hizo la primera clasificación de seres vivos e inventó la taxonomía como disciplina, que significa esto simplemente, clasificar a los seres vivos. Aunque no es tan fácil de pensar. Fíjense en esa época como él lo que hizo fue en distintos viajes ir recolectando especímenes y pensó cómo, encontrando características semejantes, podía clasificarlo. Este tema de la clasificación, el clasificar, es una habilidad, una competencia científica que podemos poner en juego en nuestras clases, sobre todo en la primaria, donde hay o está dentro de lo que es la currícula, la enseñanza de los distintos tipos de seres vivos. Hay muchos estudios y muchos, sí, eh, ejemplos de clases sobre cómo enseñar esta competencia de clasificación en la primaria. Bueno, Profe, clasificar sí, sería clasificar en carnívoros, herbívoros, omnívoros o en tipo de locomoción, en todo, ese sentido. Ah, todo, porque lo que hizo Linneo fue hacer una gran clasificación, eh, que es esta que ven acá, ven de colores. Esto lo que quiere simular es que en realidad podemos pensar a la clasificación de los seres vivos como si fueran las mamushkas, ¿les suenan? Son muñequitas donde hay una más grande que contiene una más pequeña y otra más pequeña aún adentro de ella. Entonces tendríamos, se ve, se ve peor si lo agrando, bueno. Em, la primer gran clasificación es la de dominio, que simplemente lo que hace es diferenciar entre eucariotas y procariotas o arqueas, que son las procariotas antiguas, ¿sí? Las primeras células que aparecieron. Después, adentro del dominio está el reino animal, vegetal, fungi. em, y adentro del reino tenemos el filo o división, los cordados, los que tienen, acá hay un ejemplo, eucariotas. Dentro de los eucariotas tenemos al reino animal. Dentro del reino animal hay otra clasificación que es el filo división cordados. Son los que tienen columna vertebral. Dentro de los cordados está la clase mamíferos o mamífera. Acá se usa, como ven acá la portada del libro, el lenguaje universal es el latín y se sigue utilizando hoy en día.
para clasificar y nombrar a las especies. Seguimos y adentro de la clase tenemos el orden, primates, dentro del orden la familia, homínidos, dentro de la familia el género, Homo, y la última mamushka, la última pequeña y la unidad de esta clasificación es la especie. En este caso es el Homo sapiens, nosotros. Esto que tienen acá al costado entonces es un ejemplo para que entendamos que si bien la clasificación de Carbon-Linné era mucho más sencilla que esto, esta es la actual, él se acercó bastante clasificando a distintos tipos de especies, que para esa época era un montón. Él inventó entonces esto que ven acá, que es cómo se nombran a las especies. Primero se utiliza el latín, pero aparte de eso se utilizan, se llama nomenclatura binomial porque se utilizan dos nombres en latín. El primero es para el género, que fíjense que es la clasificación anterior al de especie, y lupus, que es el que le da la entidad como especie, sería el nombre y el apellido, podríamos pensar así. El nombre común es el lobo, es un ejemplo para que lo veamos. Bien, ¿alguna duda con lo que charlamos? Si no hay duda, seguimos. Em, Estamos en siglo XVIII, 1700, con Carbon Linné. Al mismo tiempo, surgen muchos naturalistas. Uno de los más conocidos es Georges Cuvier. Se considera el padre de la paleontología porque él lo que hacía era investigar en sus viajes fósiles, descubría fósiles y empezó a preguntarse cómo puede ser, ¿no? Que estos fósiles se parecieran a las especies actuales, pero quizás eran más grandes o tenían algunas similitudes y a la vez diferencias. Hizo esta correlación entre las partes de los fósiles y las especies actuales. Él propuso una teoría para el origen de las especies, o sea, de la biodiversidad en nuestro planeta, que llamó catastrofismo. Esta idea, no sé si la escucharon alguna vez, pero plantea que en realidad eh, Dios, porque seguía en boga el creacionismo, el catastrofismo sería como una teoría, eh, sí, como una categoría dentro del creacionismo. Lo que plantea es que Dios en realidad generaba especies nuevas después de una gran catástrofe, por eso se llama catastrofismo. Por ejemplo, el gran diluvio. Lo que Cuvier decía era que Dios generó el diluvio, barrió a todas las especies que estaban en ese momento en la Tierra y creó nuevas especies. En distintos ciclos de catástrofes, Dios iba generando nuevas especies y nueva diversidad. Así es como él explicaba la aparición de fósiles y de que el hecho de que algunas especies no estuvieran presentes en la actualidad. Em, Obviamente, él no es que era una persona que no tenía capacidad de análisis. El problema es que estaba muy influenciado por las ideas religiosas de su tiempo, ¿no? Pero bueno, él llegó hasta esta explicación, uniendo la religión a, por ejemplo, la historia del diluvio, a lo que él observaba, sus evidencias. Él recolectó evidencias de fósiles y se dio cuenta de que había especies que se habían extinguido. Esta idea, que les cuento de la teoría del catastrofismo de Cuvier, se oponía a la idea del uniformismo, que al mismo tiempo proponían que no eran científicos, otros naturalistas, sobre que los procesos geológicos que ocurren en la Tierra, y lo vamos a ver más adelante, son lentos y graduales. Acá empezó a hacer ruido eso entonces. ¿Cómo puede ser que Dios genere sucesivas catástrofes si en realidad vemos que los procesos dentro de la Tierra geológicos son lentos y graduales? Había una oposición ahí. Ya vamos a ver cómo se va a resolver. Estas ideas fijistas, creacionistas, como el catastrofismo que vimos antes, em, y las ideas de von Linné, porque Carl von Linneo, entre nosotros,
Él también era fijista, empezó a clasificar las especies, pero tenía también una gran influencia de la religión, entonces también era creacionista. Empezó a moverse, a movilizarse esta idea del fijismo con los aportes de Lamarck. Lamarck fue un gran naturalista que se dedicó exhaustivamente a clasificar organismos invertebrados. Él hacía viajes y clasificaba organismos que encontraba. Encontró fósiles también, se dedicó a el registro fósil, a investigarlo, a completarlo, a encontrar relaciones entre los fósiles que iba hallando. Y lo que él notó es que hay una complejidad, iba haciendo eh, análisis de las capas de la Tierra y se dio cuenta de que las más profundas, los fósiles más antiguos, eran menos complejos que los más modernos. Y esto le dio la idea de que una especie deriva de la otra, o sea, una especie más compleja va a derivar de una especie primitiva. Acá hay un quiebre en la concepción del mundo, porque él empieza a decir, las especies no son inmutables, no se deja de ser influenciado, aunque no en su totalidad, por las ideas religiosas de su tiempo y empieza a pensar que hay transformación en las especies. Y planteó cuatro leyes que son importantísimas y que, como vamos a hablar en la clase que viene, generan confusión hasta el día de hoy sobre qué significa la evolución de las especies. La primera ley, perdón, es la ley del uso y el desuso. Lo que decía Lamarck es que cuando un organismo, una especie, utiliza mucho un apéndice, una parte de su cuerpo, de su organismo, em, va a desarrollar características por ese uso frecuente. Por ejemplo, acá hay el dibujo de una jirafa. Él usó el ejemplo de la jirafa para explicar que las jirafas tenían el cuello largo porque de tanto estirarse para alcanzar las copas de los árboles, eso había generado que el cuello se les estirara y con el tiempo, y vamos a la segunda ley, la herencia de caracteres adquiridos, esos caracteres nuevos, por ejemplo, tener el cuello más largo, se heredaba a su descendencia. Entonces los descendientes iban a transmitir esta característica también a sus descendientes, lo cual llevaba a una evolución gradual de las especies y adquirir este cuello más largo en el caso de las jirafas. Porque es verdad, si vamos al registro fósil, las jirafas más antiguas, las primeras jirafas, no tenían el cuello tan largo como las modernas. Él lo explicó de esta manera. Ya vamos a ver que tiene razón en algunos puntos y en otros no está tan correcto lo que pensaba Lamarck. La teoría de Lamarck se usó para explicar el cuello de las jirafas y también se usó para el desarrollo de las alas en los pájaros. Él dijo, los pájaros necesitaban escapar de los predadores, entonces, de tanto querer tener alas para escapar, las desarrollaron. Si lo pensamos un poco, suena medio traído de los pelos, pero en ese momento fue un cambio positivo al pensamiento, dejó de ser fijista. Las limitaciones de esta teoría es que los experimentos que se hicieron después em, demostraron que los caracteres adquiridos no se heredan. Por ejemplo, pensemos en esto. Si yo voy al gimnasio y desarrollo gran musculatura, mis hijos van a nacer con músculos. ¿Qué les parece? Claramente no. Eh, ¿Por qué es esto? Porque lo que él desconocía, porque no se conocía todavía el concepto de gen, ni de ADN, ni de información genética, es que había una herencia de caracteres, pero que no tenía que ver con si uno lo desarrollaba o no en su vida, sino que estaba dado por la herencia eh, del código genético en la reproducción sexual, ¿sí? Cuando se realizaba la reproducción sexual en los organismos. Más adelante les voy a mostrar que en realidad algo
De esto no estaba tan traído de los pelos. Son estudios nuevos que se hicieron sobre epigenética. Si les interesa el tema, googleenlo, es muy interesante. Porque, para dejarlo claro entonces, de vuelta, Lamarck planteaba que los caracteres adquiridos en la vida de un organismo se pasaban a su descendencia por herencia. Lo que sabemos es que esto no es así. Hay caracteres que se heredan, pero no justamente los que se desarrollan en la vida, sino los que se traen en el código genético, en el ADN de ese organismo. Les dejo esta noticia para que la vean ustedes. Está en inglés, pero se traduce fácilmente. Que nos pone en duda lo que decía Lamarck. Al final, Lamarck tenía razón, porque esta noticia cuenta la experiencia que hicieron el año pasado, creo que es del año pasado. Hicieron un estudio en descendientes del Holocausto, en judíos, hasta 3 generaciones después de, de haber, por ejemplo, los abuelos padecieron eh, el Holocausto. Hicieron estudios en los abuelos, en los hijos y en los nietos de estas personas, y lo que encontraron es que el ADN sí se modificó por esas experiencias. ¿Cómo puede ser esto? Porque el ADN no solamente se hereda la molécula ADN, o sea, los cromosomas que contienen el código genético, sino que también nuestras experiencias, se demostró que hasta la tercera generación pueden modificar cómo se expresa ese ADN. ¿Qué descubrieron en esta investigación científica? Porque fue una investigación, que los descendientes de las personas que padecieron el holocausto judío tenían una mayor predisposición a sufrir problemas de salud mental y que estaba asociado a la experiencia de sus abuelos, aunque no hayan ellos estado en un campo de concentración. Acá también se puede refutar que en realidad esto tiene que ver con los traumas psicológicos que tienen esos abuelos y que transmiten a sus hijos y sus hijos a sus nietos, o sea, los nietos de los primeros, ¿no? Pero se demostró que hay una metilación, o sea, se expresan distintos genes en las personas que padecen traumas, lo cual es muy interesante porque algo de lo que decía Lamarck, que se heredan las experiencias, eh, es así. No es verdad que nuestros hijos van a tener músculos porque nosotros los desarrollemos en nuestra vida, pero sí hay una influencia de lo vivido por esa persona, en este caso estamos hablando de seres humanos, pero cualquier organismo, lo que atravesó, hay una modificación en cómo se expresa esa información genética y cómo esto se transmite a sus descendientes. Profe, pero en ese mismo caso, cuando en el Holocausto se experimenta con mellizos y Mm. gemelos que eran A judíos, Mengele, sí. sí, las descendencias de esas personas, si nosotros no sabemos realmente qué se les hizo, pero sí que se les daban inyecciones a las personas que eran Sí. mellizos. eh, con esas inyecciones, ¿no se puede también modificar su ADN a un nivel molecular para que la descendencia de estas personas tenga un ADN modificado o es por el trauma que puede ser? Para contestar eso hay que hablar más de genética, que lo vamos a hacer después. Pero ya te adelanto algo. Hay formas que ya se conocen que se llama epigenética. Es toda una parte de la biología que estudia cómo el ADN se modifica, pero no por mutaciones, que es lo que hasta ahora se sabía, hasta hace unos años se sabía. Hay un cambio en el código genético, eso genera un cambio en cómo se expresa ese ADN y por lo tanto el organismo tiene un carácter distinto. Por ejemplo, en lugar de tener pelo negro, tiene pelo blanco, un conejo. ¿Está bien? Hasta acá estamos en lo conocido. Hace bastantes años ya se sabe que eso no es lo único que puede haber como cambio. Por eso en el estudio, que si lees la noticia está buenísimo porque te cuentan, ellos fueron a buscar ciertos rasgos que hay en el ADN, ciertos cambios que se llaman metilaciones. O sea, son cosas estudiadas, cambios estudiados que se sabe que modifican cómo se expresan ciertos genes. Y lo que encontraron son pruebas
bastante certeras de que no es que hubo una mutación, o sea, un cambio en el ADN en sí en el código, sino en qué cosas se expresan y qué no de ese ADN, de esa información. Y ese cambio es lo que generó, o lo que posiblemente generó, que estas personas tengan una mayor predisposición a, por ejemplo, problemas de salud mental como depresión o ataques de pánico, etcétera. Esta noticia salió el año pasado. Cuando decís qué cosas se expresan, ¿tiene que ver con eso de los genes recesivos, dominantes Esto y todo sería esto? claro, pero eso es más el ADN como código genético. Hay Ah, alelos que se expresan y alelos que no que son dominantes, que se van a expresar sobre los recesivos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra especie, los ojos de color marrón son dominantes sobre los ojos claros, ¿sí? Entonces, vos puedes tener el alelo recesivo para ojos claros, pero el que se va a expresar es el alelo de color de ojos marrones, que es el dominante. Ahora, esto que claro. estamos hablando es otra cosa, es algo un paso más. Hay ciertas partes del ADN que se marcan, podríamos decir, con metilaciones, ¿está bien? Que es un compuesto químico, un metilo, y que eso determina qué gen se expresa y qué no se expresa. Hay distintas formas en que la célula hace que se expresen o no ciertos genes. Lo que ellos encontraron es una relación entre ese marcaje en el ADN y el hecho de que sean descendientes de gente que pasó por el holocausto. Ahí está el quid de la cuestión. Ellos ven que hay una correlación entre esos datos. Para esto hicieron estadística, ¿no? ¿Se entendió un poco más? Igual les digo que es un tema re apasionante, lean la noticia y después si quieren lo charlamos. ¿Alguien tiene dudas? Si no, seguimos. ¿Se entendió? ¿O sí? Bueno, Sí. Sí, sí. vamos a seguir. Acá aparece otro naturalista que es Charles Lyell. Él era un geólogo, aunque todavía no existía la geología como tal, podríamos decir. Estaba en ciernes. En esta época, 1800, las ciencias naturales dejan de ser las ciencias naturales generales para empezar a aparecer disciplinas. La biología se conforma como biología, la química como química y la geología como geología. Él publica los principios de geología en 1830 y era uniformista. Él propone esta teoría de que la Tierra cambia de forma lenta y gradual. ¿Por qué les menciono a un geólogo que tiene que ver con la teoría de la evolución? Porque Darwin, una de sus inspiraciones para hacer su teoría fue en la teoría de Charles Lyell del uniformismo. Él dice, si en la naturaleza las cosas se dan de forma lenta, constante, gradual, y los cambios se van acumulando, las especies quizás también cambian de esta forma. Fue algo que lo empezó a cambiar en su forma de pensar sobre cómo surgían las especies. Recordemos que él también estaba influenciado por las ideas religiosas. El primero que empezó con las ideas de transformismo, o sea, de que las especies cambiaban, fue su abuelo, Erasmus Darwin. Este es un dato que quizás no se conoce tanto, pero el abuelo de él ya empezó a tener estas ideas y también se piensa que él tomó cosas de su abuelo. No es tan conocido su abuelo, pero sí, él tenía algunas teorías sobre cómo cambiaban las especies que se acercaban un poco a lo que él planteaba. Bueno, ¿qué ideas propone Darwin o cómo se van conformando estas ideas de Darwin? Él hace un viaje en el Beagle que dura como 5 años, va a pasar por Argentina, por nuestra Patagonia, encuentra fósiles en la Patagonia, encuentra fósiles de un antiguo armadillo más grande, gigante, y compara estos fósiles con las especies nativas de nuestro país. Hace o sea, paradas en distintas partes, uno es acá en América del Sur y también en las Islas Galápagos, que es donde va a hacer su gran análisis que ahora les voy a contar. Él era una persona muy observadora
y empezó a unir toda esta información. La teoría de uniformista de Lyell, el viaje, las observaciones que hacía en su viaje en el barco. Acá les traigo esta gran competencia que es la observación, trabajarla con nuestros alumnos. De hecho, podemos quizás hacer algo de historia de la ciencia y contarles a nuestros alumnos algo de su viaje, para meterlos en este mundo de qué pasó cuando Darwin empezó a observar los fósiles en nuestro propio país. Es una linda idea de clase, si nos podemos a investigar, porque realmente hay un montón de fósiles en nuestro país y él hizo un montón de observaciones interesantes. O sea, podríamos o sea, aplicar la historia de la ciencia en una clase sobre evolución. Otra influencia grande que tuvo en su momento fue de Malthus. Malthus no tenía nada que ver, no era geólogo, no era naturalista en ese sentido, era matemático, pero él propuso esta teoría. Él dijo que la población humana iba a crecer más allá de los recursos que había y que eso llevaba a la competencia por los recursos y que las especies se terminaban extinguiendo porque no tenían más recursos. Entonces a Darwin le hizo un clic y dijo, las especies compiten por el recurso y sobrevive el más apto. El que logra sobrevivir es el que tiene la característica, nosotros lo vamos a llamar carácter, que le permite sobrevivir en ese ambiente, en ese momento. A esto él lo llamó mecanismo, porque no interviene Dios para él, de selección natural. Él dice, la selección natural se da cuando la naturaleza, el ambiente, vamos a definir, el entorno, selecciona de una población de organismos a aquellos que tengan la característica que les permite sobrevivir en ese momento, en esa circunstancia. Esos son los que van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y por supuesto de reproducirse. Y acá sí coincide con Lamarck en que estos caracteres se van a heredar a su descendencia, pero no porque los adquirieron, sino porque son los que logran sobrevivir y obviamente si sobreviven pueden reproducirse y dejar descendencia y con el tiempo, con los millones de años, esa especie va a cambiar porque va a acumular estas características que se fueron seleccionando por el ambiente. Él publica El origen de las especies en 1859, eh, donde él ahí habla de su teoría y desafía estas ideas preexistentes creacionistas. Como les cuento acá, no fue el primero en proponer esto, que los organismos cambian y evolucionan a lo largo del tiempo, pero sí lo que hizo fue unir toda esa información de distintas áreas y distintas observaciones que realizó en su viaje y escribir una teoría válida. No fue el único que hizo la teoría, al mismo tiempo que él, Wallace también estaba publicando su teoría, armando la teoría, pero Darwin la publicó primero y quedó como el autor de la teoría, pero sepan que Wallace, otro naturalista en otro país, también estaba pensando lo mismo que él. Lo que pasa es que pasó el olvido. Vamos a ir terminando con un ejemplo muy conocido, capaz les suena de la secundaria, que es el caso de los pinzones de las Islas Galápagos. Si ven acá tenemos tres pajaritos, los pinzones son pájaros pequeños, y lo que descubrió Darwin, lo que observó, porque era muy observador, es que el pico cambiaba de acuerdo al alimento que estos pinzones tenían. Ahora, los pinzones estaban en las Islas Galápagos. Es un archipiélago donde hay distintas islas y en cada isla él encontró un pinzón distinto. ¿En qué? En el pico. O sea, él dijo, este pico tiene que ver con el alimento que hay claramente en la isla. Por ejemplo, si el pico era pequeño y cónico, pequeño, simplemente, era para atrapar insectos y semillas. Si el pico era grande, se dio cuenta que era para romper semillas más grandes y duras. Si el pico era delgado, era porque se alimentaban del néctar de las flores. Entonces, lo que él asoció es, en cada ambiente se seleccionó, la naturaleza seleccionó, el carácter más beneficioso para que se puedan alimentar, y esos eran los que sobrevivieron, dejaron descendencia, y con los millones de años, los pinzones de cada isla tenían características
distintas. ¿Hasta acá se entendió? Esto que acabo de explicar es súper importante porque es el mecanismo de la selección natural, es el ejemplo de los pinzones de Darwin. De hecho, el pinzón se llama pinzón de Darwin, actualmente le puso su nombre, pero un poco es lo que resume su teoría. Acá hay un poco más de información sobre el Beagle, en qué época lo hizo, lo vamos a pasar. Esta es la fecha en que publica su libro y su teoría, El origen de las especies. Y de vuelta, ¿cuáles son las grandes ideas o conceptos de esta teoría? La descendencia con modificación, o sea, lo que él piensa y publica en su teoría es toda la diversidad actual y la extinta derivan de una primer forma de vida ancestral. Esta primer forma ancestral, que si nos remontamos hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra empezaba a formarse, fue una primer célula. De esa primer célula descienden toda la diversidad que hay actualmente en nuestro planeta, lo cual es muy loco que él en esa época llegara a vislumbrarlo con las observaciones que había llegado a hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que a partir de un ancestro común derive toda la gran vida que hay en nuestro planeta? Bueno, lo que él dice es que es un proceso de descendencia, hay formas ancestrales y formas derivadas. Las formas ancestrales tienen características que son seleccionadas en esa población porque el ambiente de la selección, porque es la característica más beneficiosa para sobrevivir en ese momento, y esta descendencia transmite y heredan así sus hijos, los descendientes, adquieren esa característica que fue seleccionada. Con los millones de años se acumulan estas características y una especie deja de ser la que es para transformarse en otra, si bien parecida a la original, llega un momento que se acumulan tantas diferencias que podemos decir que surgió una especie distinta. Una gran pregunta para hacerse es, ¿cuándo determino que una especie es distinta de otra? Cuando están muy cercanas, muy emparentadas en el proceso evolutivo, ¿cómo diferencio que si ya es especie nueva o no? Si es una variante de la misma especie. Eso es una gran pregunta para investigar y para hacerse. Si quieren, después se los cuento. Los mecanismos de la evolución, entonces está basado no en una teoría religiosa, como veíamos del creacionismo, sino que va a estar dado por un proceso puramente mecánico y material. Este es el gran avance, el paradigma que genera Darwin con su teoría. Él lo que va a rechazar de Lamarck, porque coincide en la herencia de caracteres, es que no cambia el organismo porque tiene ganas de sobrevivir, sino simplemente es un mecanismo que ocurre porque en la naturaleza esa característica es más beneficiosa en ese ambiente porque se dio así. Acá hay distintos ejemplos. Yo voy a tomar el del medio, que se llama la polilla moteada. Se da en un ambiente de un bosque contaminado. Y ahora se los voy a contar. Este caso es real. Estas polillas en 1850, antes de la Revolución Industrial, eran en su mayoría blancas, vivían sobre el tronco de los abedules que son de corteza blanca, como se ve acá, y la mayoría obviamente era blanca, había otro carácter que era el color de polilla negro, pero en menor proporción, porque ¿qué pasaría? ¿Por qué les parece que había más blancas que negras? Para camuflarse en su ambiente Sí. y que no las agarraran. Les servía ser blancas antes de la contaminación, de la polución de la revolución industrial. Después de la revolución industrial, No. se volvieron más oscuras. Muy bien, es ese caso. Eh, Acá hay que tener cuidado con algo, no es que ellas les sirvió, simplemente fueron presa de un cambio ambiental.
Entonces las polillas no es que quisieron volverse negras, sino que simplemente se seleccionó el carácter polilla negro porque era el más beneficioso ahora, como les voy a contar, cuando cambió el ambiente. Acá ven cómo cambió. El tronco del abedul pasó a ser negro por el hollín de las fábricas de Manchester. Y lo que encontraron es que al cabo de 50 años, el 90% de la población era de color oscuro y no blanco. Se invirtieron las frecuencias, se llaman, las frecuencias del alelo, ¿no? Alelo se le llama a la variante del gen que genera el color de polilla, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Este es un caso no de miles de millones de años, sino de pocos años de un cambio en una especie y generado por el ser humano. Hasta acá la clase, llegamos justo. ¿Qué vamos a hacer no para la que viene que es asincrónica, pero lo pueden ir haciendo en casa, revisar el cuestionario y respondan para ustedes, ¿sí? ¿Qué ideas identificás que cambiaron luego de la clase respecto de tus respuestas iniciales en el cuestionario?